En su jornada de hoy, el candidato del PRI refrendó su compromiso con abastecer de agua al oriente de la ciudad. Veamos. Al ajustar un mes de campaña, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola Peñalosa, sostuvo este lunes un encuentro con mujeres líderes de Iztapalapa. Dijo que desde el inicio de su campaña ha planteado resolver de una vez por todas la grave problemática de escasez de agua en esta demarcación a través de la conclusión del acuaférico. Yo me comprometo ante todos, ante todas y todos ustedes, a terminar el acuaférico, cueste lo que cueste. Necesitamos regresarle el agua a Iztapalapa. Dijo también que es necesario rehabilitar el drenaje de la ciudad, puesto que es una infraestructura que ha rebasado su vida útil y en los últimos tiempos ha provocado paradójicamente inundaciones en zonas donde la escasez de agua es constante. No tenemos agua, pero también nos inundamos. ¿Y por qué? Porque es una infraestructura de muchos años, de 50 años, de 55 años. El abanderado priista manifestó su preocupación por la salud de las mujeres capitalinas. Por ello, su compromiso será construir 2 clínicas de atención especializada en cáncer de mama y cérvico-uterino. Vamos a construir 2 clínicas de cáncer iguales a las del Seguro Social, una en el norte y una en el sur. Explicó que en promedio cada clínica costaría alrededor de 15 millones de pesos. Estarían equipadas con alta tecnología y 7 especialistas, lo que permitiría reducir los tiempos de remisión a los hospitales de alta especialidad. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.